También empieza a haber pues un interés por el desarrollo comercial, por el desarrollo pues artesanal. Empieza el hombre a innovar en el desarrollo de la ciencia. Aparece acá gente como René Descartes, que es muy famoso por el desarrollo de la corriente racionalista, como ustedes sabrán, en filosofía. Él dijo, pues, el hombre, yo, está cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no? Entonces entramos a una etapa muy importante de la historia que se conoce como la Edad Moderna. ¿Ok? La Edad Moderna. La Edad Moderna empieza a partir del 476. ¿Qué ocurre ahí? Pues se da la famosa, perdón, acá hay un error, es 1453. Disculpen por el lapsus. Desde 1453, esto no, esto es de la Edad Media, desde la toma de Constantinopla hasta 1789, hasta la toma de la Bastilla. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de los diferentes acontecimientos, los procesos históricos más importantes, que van a ser los siguientes. A ver, vamos a revisar lo que vamos a hacer. Vamos a hablar del humanismo, vamos a hablar del Renacimiento, vamos a hablar también de la Reforma Protestante, Lutero, Calvino, Enrique VIII. Hablamos de la Contrarreforma, hablamos de la expansión europea y finalmente vamos a hablar sobre los estados modernos, especialmente los estados absolutistas, ¿ya? Esas son todas las cosas que vamos a estudiar. Estamos hablando, pues, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, más o menos, ¿sí? Entonces, en esta época de la Edad Moderna, lo que vamos a encontrar es el desarrollo de un sistema, el famoso sistema capitalista. Es el capitalismo, con el sector social que lo va a impulsar, que se llama la burguesía. Esa fue una pregunta de la práctica de la semana pasada, es decir, la práctica que hemos hecho ayer, ¿no? La burguesía es el sector social que va a lograr surgir como consecuencia del desarrollo comercial, ¿no? Del desarrollo del renacimiento urbano, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, el desarrollo burgués lo vamos a ver en este momento, ¿no? ¿Correcto? Bien, vamos entonces a empezar. A ver, el humanismo. Tanto el humanismo como el renacimiento pertenece pues a una expresión burguesa. Vamos a usar algunas cosas acá en la Edad Moderna. Entonces, el primer punto que vamos a trabajar, viene a ser esta ideología de la burguesía, ¿no? Que es el sector social que va a impulsar el capitalismo, ¿no? Entonces, uno es el humanismo, ¿no? El humanismo. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. El humanismo tiene como cuna es Italia. Ujú. Italia. Especialmente el norte de Italia, ¿no? Ahí aparece pues toda esta forma de pensamiento, ¿no? Es una corriente ideológica, es un movimiento de renovación intelectual, ¿no? El pensamiento se renueva, ¿no? ¿Qué es un intelectual? Un intelectual es aquel que sabe un poquito de todo, ¿no? Te habla de historia, te habla de geografía, te habla de filosofía, te habla de arte, te habla de música, un poquito de todo. Y va a ser impulsado por la burguesía europea entre los siglos XIV y XVI, ¿no? El siglo XIV, 1300, hasta el siglo XVI, de 1500 a 1600. Este movimiento ideológico
principalmente se expresa en lo literario y filosófico, ¿no? O sea, este movimiento humanista se expresa en el campo de la filosofía, en el campo también de la literatura, también en los estudios de la gramática. Esto ha sido pregunta, examen, admisión. También va a expresarse en la ciencia política, en el ensayo, en el género del ensayo, género, género ensayístico, ¿no? Entonces, esos son los campos, cómo se expresa el movimiento humanista, ¿no? En la filosofía, en la literatura, en los estudios de la gramática, en la ciencia política, en el género ensayístico, ¿no? En todos esos campos se expresa. Y se sientan las bases del pensamiento moderno de Occidente, claro, o sea, como les comenté, ¿no? Las bases del pensamiento moderno. ¿Cuál es el pensamiento moderno que se desarrolla con plenitud? Es la Ilustración, el movimiento del siglo XVIII. Es el pensamiento que tiene que ver mucho con la idea del progreso. Y esa idea del progreso empieza pues a tener sus bases acá, en el siglo XIV, XV y XVI. O sea, acá están las raíces de lo que viene a ser el pensamiento ilustrado, que es el pensamiento ya moderno de Occidente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas vienen a ser, uno, el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? El capitalismo empieza a tener un desarrollo vertiginoso, ¿correcto? Empieza a haber una prosperidad y autonomía, especialmente en las ciudades italianas. Tenemos acá Génova, tenemos Venecia, Génova, Venecia, por ejemplo. Entonces, estas ciudades italianas se dedican mucho al tema comercial, ¿no? Entonces, el comercio, el desarrollo burgués, posibilita a que haya estas condiciones del desarrollo de este pensamiento humanista. También empieza a surgir grandes centros educativos, universidades. En Italia está la Universidad Bologna, les puse ayer, la Universidad de Bologna, que es una universidad fundada en el año 1088, ¿correcto? Es la más antigua. Uh-huh. Pero también en Europa empiezan a aparecer otras universidades. Por ejemplo, en Inglaterra aparece la Universidad de Oxford. En España aparece la Universidad de Salamanca. En Francia empieza a aparecer la Universidad la Sorbona de París. Correcto. Entonces empiezan a aparecer muchas universidades. Y las universidades, como ustedes saben, ¿no? Las universidades van a ser el centro de difusión del saber de la época, ¿no? Acuérdense que universidades viene de universitas, en latín. Es el saber universal que se empieza a enseñar a todos sus alumnos. Más allá de las carreras que hay, pero el centro de conocimiento, el centro de difusión de las ideas, son las universidades. Pero aparte de universidades, también habrá unos centros de formación ya más especializados, que son las academias. Las academias básicamente son de artistas. Estos famosos artistas que luego vamos a conversar, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ¿no? Tienen sus academias, su centro de formación. Y en las academias no solamente se enseña el arte, también se enseña un saber muy amplio, porque para ser artista se tiene que tener conocimiento de matemáticas, se tiene que tener conocimiento de la proporción, se tiene que tener conocimientos de lo que viene a ser, pues, eh, el tema de la anatomía humana, el cuerpo humano, o sea, matemáticas, ¿no? Anatomía, ¿no? Entonces, son conocimientos que arrebasa, ¿no? O rebasa
¿sí? El tema artístico netamente. Y un elemento clave y que va a ser causa también del desarrollo del pensamiento humanista es la imprenta. A ver, con la imprenta quiero decir algunas cosas en los apuntes. La imprenta, la imprenta moderna, porque la imprenta real fue creada por los chinos, la imprenta moderna va a ser diseñada por Johannes Gutenberg. Ujú. Gutenberg es el creador de la imprenta moderna. ¿Qué tiene de moderno la imprenta, no? ¿No? Compuesto por tipos, no tipos son esas fichitas, tipos movibles, ¿no? Para formar la composición del texto, ¿no? Eso es lo innovador. El primer libro impreso va a ser la Biblia. La Biblia es el primer libro impreso, para que usted tome en cuenta que aún existe pues una influencia muy fuerte de la iglesia, de la religión, ¿no? La Biblia va a ser de interés, ¿no? Por el tema religioso, ¿no? Por el tema religioso. Y la Biblia va a ser entonces el primer libro impreso. Ya, pero al lograr imprimir la Biblia, entonces se da un interés por saber qué cosa contiene. Porque antes, creo que le conté ayer esto, antes la Biblia era de un acceso más complicado. No toda la gente podía tener acceso a la Biblia. Era solamente la élite intelectual, la élite religiosa, ¿no? Ujú. Pero aparte, hay un factor que contribuye al desarrollo de estas ideas. Como les había comentado, ¿no? La toma de Constantinopla en 1453 significa pues la caída del Imperio Romano de Oriente, significa pues la caída del Imperio Bizantino. Y Constantinopla va a ser tomada por los turcos del famoso Imperio Otomano. Imperio Otomano. Entonces, al caer Constantinopla, lo que va a suceder es que va a haber una especie de migración. Va a haber migración. Intelectuales, artistas, van a huir, van a migrar, porque no quieren estar sometidos por los turcos. Se van a migrar, y eso sí lo pregunta el examen de San Marcos, y van a llegar pues a Italia, a Roma, a Florencia, a Génova, a Venecia. Entonces, estos artistas, estos intelectuales, van a lograr pues contribuir a esta renovación del pensamiento. ¿No? También es una causa, ¿no? Una causa, la migración de los intelectuales bizantinos hacia Italia, generando las condiciones para el desarrollo del pensamiento humanista. Bueno, y acá en este grabado que ustedes ven, la imagen, vemos el accionar de la imprenta, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, en el número 1, vemos dos tipógrafos, ¿no? Acá hay un tipógrafo, acá hay otro tipógrafo, hay dos personas, ¿no? Moviendo estas fichas que les dije, están componiendo las páginas con tipos de metal. Una vez que la página está armada, ¿no? Se coloca sobre el mármol de la prensa y se entinta. Acá la hoja de papel, en el número 2, se sujeta sobre el tímpano de la prensa. Número 3, la prensa se pliega sobre la página armada. Y finalmente el 4, acá está el 4, con una palanca se hace bajar la prensa para que los tipos de metal impriman el papel. Ese es el funcionamiento que tiene la imprenta moderna, creada por Johannes Gutenberg. Bueno, a ver, ¿cuáles son las características? Las características van a ser principalmente 4. El antropocentrismo, ¿no? ¿Qué es el antropocentrismo? El hombre
es el centro de todas las cosas. Acá vamos a colocar en la imagen, en los apuntes, perdón, las características. El hombre es el centro de toda reflexión. Es el centro del universo. El hombre es visto como es un ser cosmopolita. ¿Qué significa un ser cosmopolita? Es digamos, un ser que, entendiéndose como un ciudadano del mundo. Un ciudadano del mundo no tiene fronteras, es un ciudadano del mundo, no es peruano, no es argentino, es un ser del mundo. ¿Mm? Acá hay una frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Esa es la principal característica, ¿no? Esta característica es la más importante. Otra característica viene a ser el uso de la razón como medio para la reflexión. ¿Qué cosa significa reflexionar? Significa pensar algo dos veces, ¿no? Uso de la razón. El uso de la razón como forma de entendimiento, una forma de entendimiento, entender las cosas, cómo funcionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, hace un rato he salido, ¿no?, a comprar unas cositas y he estado garbando, ¿no? Garbando, ¿no? Es una lluvia de verano, ¿no? ¿No? ¿Correcto? Muy probablemente más adelante, de repente en algunas zonas de Lima va a empezar a llover. La garúa limeña, ¿no? La lluvia de verano. Entonces, eh, ¿por qué ocurre eso? ¿No? Porque estamos en una zona también de Lima que hay bastante humedad, ¿no? A veces sale un sol muy intenso, entonces estamos dando una explicación razonal, ¿no? O racional, usando la razón como medio de entendimiento, ¿no? Luego viene el pensamiento laico, es un pensamiento que separa el tema religioso con el tema del hombre, ¿no? El tema civil, el tema político, ¿no? Este pensamiento laico significa que una cosa es mi creencia, una cosa es lo que yo crea, mi fe, y otra cosa es lo que yo entienda sobre mi realidad. Hay un rechazo al pensamiento escolástico. El escolástica planteaba que la fe es compatible con la razón ahora cobra mayor protagonismo y se va a revalorar la cultura greco-latina. Por ejemplo, estos intelectuales van a tratar de imitar, ¿no?, a los artistas grecorromanos, escribiendo en latín, por ejemplo. Eh, Estos artistas también van a colocar personajes claves en la obra, ¿no? Dante Alighieri. Dante Alighieri va a lograr, pues, utilizar al personaje de Virgilio, ¿no? Virgilio es su guía, ¿no? ¿No? Si ustedes han visto la Divina Comedia, ¿no?, la han leído, o de repente el profesor de literatura le ha comentado el argumento, tenemos a Virgilio, ¿no?, un personaje que pertenecía, pues, a la época greco-romana y ahora vuelve a estar presente en la obra de Dante Alighieri, ahora de este periodo, ¿no? Bueno, los representantes, todos son italianos, ¿ya? Algunos son de otros lugares, pero los representantes, la mayoría, son italianos. Tenemos, por ejemplo, a Francesco Petrarca, ¿no? Es considerado como el padre del humanismo. Él es el autor del poemario cancionero, o también se le puede llamar canción a Laura. Laura es su musa inspiradora, ¿no? Antes los artistas se inspiraban en la fe, en Dios, elementos religiosos, ahora son temas mundanos, ¿no? Temas
vinculados al hombre. Después tenemos a un filósofo, Pico, de la Mirandola, o de la Mirándola, autor de un conjunto de reflexiones, así se llama, ¿no? Reflexiones filosóficas. Ujú. Pero tenemos al propio Dante Alighieri. Dante Alighieri, con la obra que comenté, La Divina Comedia. Tenemos a Nicolás de Maquiavelo, con la obra El Príncipe, una obra vinculada al tema de la política, por eso que Maquiavelo va a ser considerado como el padre de la ciencia política. Tenemos a Giovanni Boccaccio, autor de El Decamerón, que son, es de Camerón, son 10 historias, ¿no? Cuenta que hay unos mercaderes, comerciantes que van pues ofreciendo sus productos en caravanas. Llega la noche, en la noche todos los comerciantes van a necesitar descansar, construyen sus tiendas de campaña, ¿no? Para pernoctar, para dormir, prenden fogata y entonces bueno, ellos dicen, bueno, vamos a pasar el rato, ¿qué hacemos? Contamos historias, ¿no? Contamos historias. Entonces empiezan a contar ellos historias, ¿no? Son 10 historias. Historias que van a cuestionar, pues, la moral de la época, ¿no? Lo que hace Boccaccio en esas historias, criticar la moral, la conducta ética de la gente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el tema de la fe, ¿no? En clave de comedia, ¿no? Sarcasmo, ¿no? Eh, También cuestiona mucho este afán de lucro, ¿no? Que ya observa en la burguesía, ¿no? Este interés de la avaricia, por ejemplo, ¿no? Entonces, Boccaccio, en esas 10 historias, empieza a criticar las costumbres, la moral de la época, ¿ya? Bueno, otros exponentes, otros exponentes. Por ejemplo, tenemos acá en Inglaterra, Tomás Moro, con su obra Utopía. Utopía. ¿Qué es Utopía? Utopía es una isla, es el nombre de una isla. Tomás Moro va a lograr llamar utopía a una isla donde todo es felicidad, donde no hay ningún problema, como decirlo el paraíso universal. En España tenemos Antonio de Nebrija. Él los estudios de la gramática latina. Esto fue pregunta de examen de Misión San Marcos. Y luego tenemos en Holanda, Países Bajos, tenemos al famoso Erasmo de Rotterdam. Este señor Erasmo es el máximo exponente. Ojo, ¿ah? Es el máximo exponente. Es el máximo exponente. Es el más conocido en la época, ¿no? Famoso por sus debates con Lutero, va a ser asesor de reyes. Erasmo de Rotterdam tiene un libro donde critica el dogmatismo religioso. Elogio
a la locura, se llama su libro. ¿Qué es la locura? Para Erasmo la locura son las personas muy, muy católicas, ¿no? Muy católicas. Esas personas que, por ejemplo, cuando llega Viernes Santo, se visten de negro, ¿no? Completamente de negro, incluso están llorando por la muerte de Jesús, ¿no? O sea, esa actitud ya radical, ese extremismo, ¿no? Ese extremismo del dogma. Entonces Erasmo lo va a lograr, pues, a comparar con el término elogio a la locura, ¿no? Es un elogio a la locura. Ujú. Bueno, entonces esos son los exponentes, representantes del humanismo, ¿no? Acá tenemos pues a Petrarca, a Boccaccio, a Erasmo de Rotterdam, que es el más exponente, Maquiavelo, Thomas More. Bien, sobre el humanismo, no sé si tienen alguna pregunta que hacerme. ¿Cómo vamos? Somos poquitos de guía. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo tranquilo? Todo bien, profesor. Ok, muy bien, excelente. Me alegra mucho escucharlos. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, vamos entonces a continuar. Ahora pasemos al Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento viene a ser, pues, una ideología, pero que se va a centrar básicamente en el arte y en las ciencias. En las ciencias, arte y ciencias. Mientras que el humanismo se centra en filosofía, literatura, ciencia política, estudios de gramática, género ensayístico. El Renacimiento son artes y es ciencia. Es un movimiento también de renovación, en este caso cultural, que surge en Italia. Por ejemplo, en Italia, la cuna del Renacimiento va a ser una ciudad llamada Florencia. Florencia es la cuna. Florencia. ¿Ok? Y también se difunde en Europa Occidental, ¿no? O sea, el Renacimiento va a difundirse pues en otros países, en España, por ejemplo, en Alemania también, en los Países Bajos también. Y como dije, ¿no? Principalmente se desarrolla en las artes plásticas y en las ciencias. ¿Qué son las artes plásticas? Bueno, las artes plásticas son la pintura, ¿no? El dibujo, el grabado, es la escultura, y también en ese tiempo, ojo, en ese tiempo, solamente en ese tiempo, es la arquitectura. La arquitectura era visto como un arte también en ese tiempo, un arte, ¿no? Ujú. Eh, la arquitectura hoy día está separado, ¿no? Y ya es una cosa más diferente, ¿no? Más diferente. Pero antes era visto como parte de las bellas artes, de las artes plásticas. Inclusive se empieza a tener ese término, bellas artes, artes plásticas, la arquitectura. Ahí, por ejemplo, sobresale la Basílica de San Pedro, ¿no? Se va a, vamos a decir, renovar, ¿no? Porque la Basílica de San Pedro ya había, pero que no existía, pues, esa cúpula, esa gran cúpula, ¿no? Entonces, la Basílica de San Pedro se reestructura, se remodela, ¿no? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Una de las cosas que va a generar que los artistas puedan desarrollar sus obras sin ningún tipo de problema, porque muchos de estos artistas no tenían muchos ingresos económicos, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, los artistas más famosos fundan sus academias y en las academias los alumnos van a pagar para poder ser formados, pero esto no es suficiente para hacer todo, ¿no? Entonces los artistas van a tener unos especies de protectores, gente que lo va a financiar, que son los llamados mecenas. La palabra mecena apareció hace mucho tiempo, ¿no? Mecena era el nombre de una persona.
¿no? Como Raúl, como Felipe, como Juan Carlos. Mecena, mecena, ¿ya? Viene a ser pues la persona que financia al artista. ¿Y por qué lo financia? Porque la gente adinerada, los mecenas eran gente muy adinerada, muy rica, pues quiere mostrar que tiene ese poder adquisitivo grande, ¿no? Los mecenas son aquellas personas que van a buscar, ¿no? Tener objetos de arte, ¿no? Los objetos de arte expresa que las familias tengan poder adquisitivo, ¿no? Es como ahora en Navidad, ¿no? En Navidad eh, usted puede ver que hay tres tipos de panetones, ¿no? O tres tipos de presentaciones de panetones, por lo general. Panetón en bolsa, panetón en caja, panetón en lata, ¿no? Entonces, si uno ve, los precios son diferentes en las tres presentaciones, en bolsa, en caja y en lata. Entonces, usualmente, ¿quién compra panetones en lata? Son gente que tiene un poder adquisitivo diferente a otras personas, ¿no? Entonces, y lo compra no porque en lata sea más rico, sino es como la diferenciación, ¿no? O sea, yo compro en lata porque mi poder adquisitivo genera esa posibilidad. Entonces, estos artistas, para mostrar a la gente, ¿y por qué tienen que mostrar? Porque es parte de su ser, ¿no? O sea, mostrar, ¿no? Mostrar ese poder adquisitivo, mostrar que tiene, ¿no? Entonces, estos artistas van a buscar en la defensa de estos mecenas, los mecenas están interesados porque las obras de arte van a ser, eh, en algunos casos, están ubicados en las casas de estos señores. El más importante, la familia Médicis, los Médicis, siglo XIV. Ahí sobresale Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo de Médicis, Lorenzo, el más importante, ¿no? Él es que, digamos, el príncipe de Florencia, ¿no? Lorenzo de Médicis. Florencia, viene a ser una ciudad museo, ¿no? Porque están ahí las obras de estos artistas. Y también las personas adineradas eran parte del Papa, el papado, como el caso de Julio II, que va a ser el mecenas, el protector de Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel era un escultor. Julio II le va a pedir a Miguel Ángel que pueda, ¿no? Él, hacer las pinturas, pintar el cielo raso, ¿no? Techo, ¿no? Y las paredes internas de la capilla Sixtina. Miguel Ángel le dice, pero su santidad, yo no soy pintor, yo soy escultor, yo nunca he pintado, ¿no? Pero usted es artista, Miguel Ángel, tenga la amabilidad de pintar, ¿no? El cielo raso y las paredes internas. Miguel Ángel no estaba tan seguro de hacer una buena obra, ¿no? Porque él era escultor, él era escultor. Y bueno, y al final aceptó, no es el Papa, ¿no? Es su santidad el Papa, nadie se puede negar al Papa, ¿no? Ujú. Bueno, y otra razón es lo que comenté, ¿no? La migración de artistas bizantinos a las ciudades italianas. ¿Cuáles son las características? Bueno, los artistas en sus obras van a mostrar ese culto, ese interés por representar al hombre, representar al hombre, tanto mujer como varón, pero representarlo en su forma, pues, eh, en su belleza, la belleza física resalta, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, acá, esta es una obra importante. El David de Miguel Ángel, que mide casi más de 3 metros, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo Miguel Ángel logra representar a David, que es el personaje que se peleó con Goliat y le ganó, ¿no? Como este David totalmente desnudo, vemos pues los huesos de sus costillas,
Vemos las venas de sus pies, las venas de su brazo, ¿no? El cabello ondulado que tiene el David, los ojos, la mirada que sobresale, se nota también las venas de sus manos. Entonces, todos esos detalles va a permitir realzar la belleza, ¿no? La belleza. Igual como acá, ¿no? El caso de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, ¿no? Esta mujer hermosa, bueno, que expresa una risa bastante sugerente, ¿no? Entonces, hay un culto a la belleza física. También se da otra característica que hace que estos artistas sean los más importantes de la historia del arte, la sensación de profundidad. Eso se llama perspectiva, ¿no? Otra vez, veamos la Mona Lisa, ¿no? Vemos que detrás de la Mona Lisa hay un bosques, hay verdosidad, hay caminos, hay montañas, o sea, todo es una sensación de que la Mona Lisa es el centro de todo, pero detrás de ella hay toda una gran cantidad de elementos que de repente no pasan desapercibidos porque nos concentramos en ver la imagen de la Mona Lisa, pero no vemos pues lo que está detrás. Igual como acá, la última cena. En la última cena, los personajes principales, los 12 apóstoles, los esos, pero no observamos lo que está detrás de ellos, que es el cuarto, el cuarto en tres dimensiones, ustedes que son matemáticos, ventanas, las ventanas y lo que está al fondo de esas ventanas, que es montañas. Entonces, esa sensación de profundidad, ¿no? De que vemos que la montaña está al fondo, y estamos hablando de un solo cuadro. Eso se llama perspectiva, ¿ya? Eso se llama perspectiva. Naturalismo, ¿por qué? Porque no hay una especie de elementos que sean, pues, digamos, diferentes, ¿no? O sea, los artistas lo que hacen es pintar a lo natural. Van a esculpir a David como apareció, ¿no? Desnudo, ¿correcto? O sea, no hay ningún tipo de diseño distinto, ¿no? Lo contrario a la pintura naturalista es la pintura abstracta, ¿no? La pintura abstracta, ¿correcto? Y se integra lo profano con lo religioso. ¿A qué le llaman lo profano con lo religioso, no? O sea, vamos a ver obras en donde están mezclados elementos de la religión griega, romana, o sea, por ejemplo, los seres mitológicos, que son profanos, y también otras obras que se mezclan con lo religioso. Ahí tenemos esta integración de lo profano y lo religioso, y por otro lado también hay una gran renovación científica, ¿no? El propio Leonardo da Vinci es un gran inventor, ¿no? Diseñó planos de lo que iba a ser un submarino, un helicóptero, ¿no? Entonces, Leonardo es un gran inventor, ¿no? Y aparte hay otros intelectuales que se dedican mucho al tema científico, especialmente en la medicina, ¿no? No sé si usted ha escuchado de un tal Vesalio, Andrés Vesalio. Vesalio, por ejemplo, él hace figuras en donde representa la anatomía humana. Leonardo da Vinci también hace eso, pero Vesalio es más riguroso. Después está otro famoso médico que se llama Paracelso. Paracelso. Estos son médicos. Ellos están dentro del tema de lo científico, ¿correcto? Bueno, los representantes. Tenemos acá dos grandes movimientos, el 480 y el 580. En el 400 solamente destaca dos artistas. Donatello, que hace otro David, pero está en bronce, más chiquito. Sandro Botticelli, que es el que va a retratar a Venus, la diosa del amor, saliendo de una concha, el nacimiento de Venus. Entonces, estos dos artistas son los únicos representantes del movimiento 480, siglo XV, Donatello y Sandro Botticelli. En el 580 tenemos a Leonardo da Vinci,
con su obra La Última Cena, que ya lo hemos comentado. Tiene la otra obra que se llama La Virgen de las Rocas, La Gioconda o Mona Lisa, que ustedes están viendo acá, y también Los Cimientos Diversos, que ya lo comenté. También tenemos a Rafael Sanzio. Rafael Sanzio hace esta obra impresionante, donde se ve a los sabios del mundo griego, del mundo romano, algunos personajes también de la época árabe, ¿no? Tenemos pues, ¿no?, a Aristóteles y Platón como personajes principales, protagonistas. Tenemos pues a un montón de gente, Euclides, tenemos pues a Diógenes, el que estaba viviendo en un barril, ¿no? Tenemos a un montón de artistas, ¿no? El tema es el homenaje de la filosofía y las ciencias clásicas. Es un grupo de filósofos y científicos reunidos en una escuela y discuten sobre ciencia, filosofía, geografía, etcétera. La Escuela de Atenas, una de las obras impresionantes de Rafael Sanzio, y que se encontraba en la casa principal de Lorenzo de Médicis. Esta obra se encontraba en la casa principal, era una obra que se exhibía en la casa de este mecenas. Y el otro representante iba a ser Miguel Ángel, ¿no? De este 580, con el David, como dije, él es un escultor, el David, el Moisés, que se encuentra en la tumba del Papa Julio II, su protector, la Piedad del Vaticano, que representa a la Virgen María, ¿no?, como ideal de belleza, que está ella llevando en sus brazos a Jesús, que va a ser sacado de la cruz, ¿no? Pero como les dije, ¿no?, también por encargo de su santidad Julio II, Miguel Ángel empieza a pintar escenas de la Biblia, escenas del Génesis, el Apocalipsis, y eso se ve en estas partes, ¿no? El juicio final, la creación, ¿no? Entonces tenemos ahí todos los frescos y los dibujos en las paredes internas, ¿no? Internas de la Capilla Sistina. Ahora, por otro lado, Leonardo da Vinci va a empezar también a interesarse mucho por lograr encontrar la proporción humana, ¿no?, juntamente con el tema matemático, ¿no? Acá podemos ver el famoso hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es una persona que está en dos posiciones, una de manera en cruz y otra, ¿no?, en cruz y en aspa, ¿no? En cruz y en aspa. Y podemos ver que hay una serie de elementos innovadores que logra encontrar Leonardo. Por ejemplo, si una persona está con los brazos extendidos, el hombre va a medir lo mismo de la cabeza a los pies que de la punta de los dedos de una mano a la otra, ¿no? Desde el dedo pulgar de la mano izquierda hasta el dedo pulgar de la mano derecha. El tamaño de la persona va a coincidir con la posición de pie. Para Leonardo, el cuerpo mide 4 codos, desde la punta de la mano hasta el codo. El espacio entre las piernas, ¿no?, cuando hace esta cruz o esta aspa, es de un triángulo equilátero, y calcula que el pie es la séptima parte del hombre, ¿no? Todo eso lo va a desarrollar Leonardo da Vinci. Muy genio, muy grandes genios, mucha genialidad de la época. Ok, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sobre el Renacimiento tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, inquietudes? Por el momento no. Ok, muy bien, Isaac. Muy bien, Isaac. Ok, vamos entonces a continuar, ¿ya?
Ahora vamos a entrar a un tema que es consecuencia también de la influencia del humanismo, de la difusión de la Biblia, que viene a ser la famosa reforma protestante. El movimiento de reforma viene a ser un movimiento de renovación religiosa que busca corregir los excesos de la iglesia. Hubo una pregunta de San Marcos en el último examen de admisión para el bloque de humanidades. Por ejemplo, se preguntaba el tema de por qué la reforma se desarrolla, ¿no? Esto es por la crítica a las actitudes que la iglesia tenía con respecto a la famosa venta de indulgencias y que estaba en relación con, digamos, reducir las penas temporales de los penitentes con la intención de que sus pecados sean absueltos y también con la venta de sacramentos. ¿Qué cosas son los sacramentos? Como el matrimonio, ¿no? El matrimonio. Entonces, si uno quería casarse, lo podía hacer, pero también tenía esto un costo, ¿no? Los sacramentos, la primera comunión, el bautismo, tienen todo un costo. Entonces, eso va a ser cuestionado por la reforma. La reforma empieza a aparecer en Alemania durante el siglo XVI con Martín Lutero. Este es el señor que va a cuestionar esa venta de indulgencias. Lutero era un monje agustino, él va a viajar al Vaticano, él se sorprende por lo que ve, la vida opulenta de la jerarquía de la iglesia. Entonces Lutero decide a regresar allá a Alemania, porque en Alemania aparece este movimiento, en Alemania. Alemania era un imperio, era el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces Lutero, ¿qué hace? Publica las 95 tesis. ¿Qué son las 95 tesis? Son preguntas, cuestionamientos, ¿no? a la iglesia, ¿no? Lo publica en la puerta de su iglesia donde él hace los sermones. En estas 95 tesis criticó no solo la venta de las indulgencias, sino también la corrupción del clero. O sea, el problema de fondo no era la venta de indulgencias. El problema de fondo no era la venta de cargos eclesiásticos, no era la venta de los sacramentos o el cobro de los sacramentos. Todo encierra una cosa, la corrupción. ¿Ya? O sea, todo es la corrupción. No es solamente la venta de indulgencias, es más que eso, es la corrupción que tiene la iglesia. Y esas críticas, esos problemas que la iglesia tenía, ya no es nada nuevo. Por ejemplo, entre los siglos XIV y XV, eso hemos visto ayer, se da una ruptura por un tiempo. Francia se pelea con el papado, o el tema económico. El trasfondo de todo esto es plata, es impuestos, son tributos. ¿A quién van los tributos? A la iglesia de Roma o va al reino francés? Entonces ese rey, ese entonces, que era Felipe IV el Hermoso, rompe con el papado y crea, eh, va a nombrar a sus propios papas en un lugar llamado Aviñón. Aviñón. En la zona de Aviñón habrá pues los papas de Aviñón. Entonces vamos a tener dos papas a la vez. Dos papas a la vez. Los papas de Aviñón le llaman los antipapas. Pero al final esta separación va a durar poco tiempo, pero sí es un antecedente. O sea, se está ya viendo que la iglesia tiene problemas con los miembros de la realeza, con la monarquía, las monarquías que empiezan a aparecer. También hay críticas. Wycliffe era un miembro de la iglesia, era un inglés, él va a traducir la Biblia en inglés, eso le va a costar mucho a Wycliffe, porque la iglesia no veía con buenos ojos la traducción de la Biblia a otros idiomas. Y también tenemos a Juan o Jan Hus en Checoslovaquia. Él buscaba cuestionar esa vida tan opulenta de la iglesia y quería crear una iglesia para los pobres. Tanto Wycliffe como Jan Hus
van a morir quemados en la hoguera. ¿Por qué surge la Reforma? La influencia del humanismo, la crítica que hace el humanismo en Europa, las pugnas que hay entre las monarquías y el papado, la corrupción de la iglesia y las excesivas riquezas y rentas eclesiásticas. Ese es un interés de parte de ellos. ¿Cuál es el detonante? Cuando el Papa León X va a generalizar la venta de las indulgencias bajo la excusa de que se está juntando dinero para poder construir la Basílica de San Pedro. La venta de indulgencias consiste en la disminución de las penas temporales de los penitentes, pero no del perdón de sus pecados. Todo esto tenía una finalidad que era reconstruir, como dije, remodelar, reconstruir la Basílica de San Pedro. ¿Correcto? Entonces es lo que va a producir. Bueno, veamos, antes de ver los exponentes, voy a hacer unos apuntes acá para no perder la secuencia, porque si no vamos a... Voy a borrar acá. Si van a tomar pantallazo o foto, háganlo ahorita. Ok. ¿Esto es un Entonces, resumen? no, son las cosas que estaba escribiendo en el tema del humanismo. ¿Hola? Ah, ok. ¿Te acuerdas? Que estaba apuntando estas cosas. No, por eso voy a sacar esto para escribir lo que quiero hacer. Entonces, podemos. Exponentes de la reforma. Son tres, ¿ah? Uno, en Alemania, que era Alemania en ese momento, era el Sacro Imperio Romano Germánico, más conocido como el Sieg, ¿no? Con su sigla. Ahí, ¿quién era el emperador en ese entonces? El emperador era Carlos V. Carlos V para Alemania, Carlos I para España, ¿no? El único rey que tiene doble denominación. Primero para España, quinto para Alemania. Este imperio estaba conformado por principados. Principados. Sus autoridades, obviamente, se llaman príncipes. ¿Ok? Son príncipes. Entonces, acá aparece el líder del movimiento va a ser Martín Lutero. Martín Lutero es el líder del movimiento, ¿ya? Martín Lutero. Lutero tiene el apoyo, es lo que más importante, tiene el apoyo de un sector de los príncipes de Alemania. Ajá. Especialmente de quién? De un tal Federico de Sajonia. De Sajonia, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que hay que conocer, ¿no? Vamos a ver la diapositiva. La reforma luterana empieza en 1517, cuando Lutero publica en su iglesia las 95 tesis contra las indulgencias. El resultado de eso, Lutero es excomulgado. A él le llega, ¿no?, ese anuncio de que es separado de la iglesia y en acto de radicalismo convoca a su feligresía y delante de ellos va a quemar la bula papal, como ven ustedes. La bula es como una norma, ¿no? La ley, el decreto que el Papa plantea para poder lograr tomar una decisión. En este caso es excomulgar. Bien, entonces, ante el avance de la reforma de Lutero, el emperador de Alemania, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V,
va a ser el representante de la iglesia, ¿no? Va a ser representante de la iglesia y él va a tener reuniones con Lutero y todos sus representantes. Estas reuniones se llaman dietas, ¿ya? Estas reuniones se llaman dietas y se hacen en diferentes lugares de Alemania. La primera dieta se llama la dieta de Worms. La dieta de Worms, ¿Worms qué es? Es una ciudad, es como decir dieta en Breña, dieta en Pueblo Libre, dieta en Vitarte, dieta en Puente Piedra. Son lugares. En la primera reunión, Lutero no se retracta frente al emperador. Entonces, si se llevan a cabo más constantes reuniones para buscar dar una solución a este problema. Inclusive, también se le pide a los luteranos a no continuar predicando sus ideas, a no continuar difundiendo sus ideas en otros escenarios. Ante ello, Lutero dice, no, ustedes no son nadie para exigirnos que no difundamos lo que creemos en otros lugares. Ellos protestan, ellos protestan, y al protestar, pues evidentemente van a surgir el nombre de como llamamos a esto, ¿no? Reforma protestante. Luego también hay una ciudad llamada Augsburgo, donde ellos difunden, ¿no? O sea, ellos ahí van a exponer su doctrina. Y la exposición de su doctrina va a generar, pues, rechazo por parte del sector católico. ¿Por qué? Porque ellos van a mencionar estas cositas. Que la única forma para salvarnos es la fe. Ya no hay necesidad de confesarse, ya no hay necesidad de tener un interlocutor, correcto, que sea en este caso el confesor, que es el curita. La Biblia es la única fuente de la fe. No se admiten jerarquías eclesiásticas. El Papa no es nada, no hay papas. Rechazan el culto de la Virgen María, rechazan el culto a las imágenes, rechazan los sacramentos, exceptuando dos, el bautismo y la comunión, y para ellos no debe existir el celibato sacerdotal, es decir, que el sacerdote no pueda tener hijos o no pueda tener relaciones íntimas con mujeres, el celibato sacerdotal. Bueno, ante todas estas cosas, la Iglesia Católica no va a aceptar para nada, pues, ¿no? Esta prédica luterana, y se van a la parte militar, a la guerra. Entonces, luteranos y católicos de Alemania se pelean. Estas guerras se llaman las guerras de religión. O sea que tenemos acá la Liga de Esmalcalda, que es todo el grupo de protestantes que se enfrentan contra los grupos católicos en la Liga de Nuremberg. ¿Quién ganó? Nadie. Lo que se va a dar es hacer un acuerdo de paz el año 1555, un año muy conocido, 1555, se firma la paz de Habsburgo, que es la culminación de estas guerras religiosas. Se firma un acuerdo de paz. En ese acuerdo se acepta que cada principado decida si va a ser luterano o si va a ser católico. Es como decir, a ver, Breña, el principado de Breña, ¿qué quieren? ¿Ser luteranos o ser católicos? ¿Quién lo decide? El príncipe de Breña. A ver, Magdalena del Mar, a ver, Magdalena del Mar, ¿no? ¿Qué quieren ser? ¿Católicos o luteranos? Entonces el príncipe de Magdalena del Mar decide, quiero ser católico. O sea, al final, eso es lo que se acuerda. Que los principados, correcto, los principados estén conformados, cada uno va a estar dividido, los principados, y sus autoridades van a ser los que decidan por qué ruta tomar, o ser luteranos o ser católicos. Es lo que va a ocurrir. Bueno, así acaba la reforma luterana. Pero luego también tenemos otros movimientos. Dos. Lo voy a mencionar acá, ¿ya? Dos, primero. En, en Suiza. En Suiza
Suiza, ¿no? Es un territorio que está en el centro de Europa, al norte de Italia. De Suiza, ¿qué conocemos? Sus relojes, los relojes suizos, los quesos, esos quesos con huequitos, los quesos suizos, ¿no? Suiza es la sede de la Cruz Roja, ¿sí? En Suiza, desde Ginebra, es la ciudad más importante de Suiza. Desde Ginebra, ahí hay un desarrollo de la burguesía. O sea, en Suiza no es lo mismo que encontramos en Alemania. En Alemania encontramos príncipes, encontramos nobleza feudal. En Suiza encontramos burguesía. Y esta burguesía quiere romper con el papado. Que busca romper con el papado de Roma y crear su propia iglesia nacional. O sea, lo que quieren los burgueses es crear su propia iglesia nacional, desvincularse con Roma, ¿sí? Y para esto va a tener un líder, que es Juan Calvino. Él es un francés Calvino. Él huye, él huye, porque había publicado en 1536 la institución de la religión cristiana, una obra que va a ser bastante criticada por los católicos franceses. Entonces Calvino, ¡ping!, huye, ¡fua!, se va a Suiza. Y en Suiza sí tiene apoyo de los burgueses, tiene apoyo de la burguesía. Se crea un Estado teocrático, teocrático. Este Estado teocrático va a ser, digamos, un Estado de carácter conservador. Desarrolla una moral que busca el culto al trabajo y el ahorro. Por ejemplo, hay una famosa frase, ¿no? El trabajo dignifica al hombre. Hay otra frase. El ahorro es fuente de toda riqueza. Esos son los principios de la iglesia nueva que aparece en Suiza. Un culto al trabajo, un culto al ahorro, ¿no? Inclusive un planteamiento principal de los calvinistas es la predestinación. Que Dios ha predestinado quiénes van a ser ricos, quiénes ser pobres, ¿no? Todo está predestinado. Entonces, ese es lo que es el calvinismo. El calvinismo tiene mucho impacto en Europa, ¿sí? La predestinación divina, y lleva las doctrinas luteranas a un extremismo intolerante, ¿no? Intolerante, por ejemplo, diciendo que no se puede bailar, porque bailar es una pérdida de tiempo, ¿correcto? Es una pérdida de tiempo. Uh-huh. Prohibiendo que las mujeres usen faldas cortas, prohibiendo tomar café, inclusive, miren, prohíben tomar café porque el café te deja pues sin poder dormir, te mantienes así despierto, activo, y lo que tú necesitas es descansar. Y al descansar, lo que haces es, ¿no? Llegar a recuperar tus fuerzas para continuar trabajando al día siguiente. Uh-huh. Entonces, es lo que ocurre. Y en Inglaterra se va a formar una iglesia nacional llamada anglicanismo, la iglesia anglicana. En ese momento, Enrique VIII buscaba casarse por segunda vez, pero el Papa no le deja divorciarse para que se case por segunda vez. Entonces, el tema del divorcio va a ser el pretexto para que Enrique VIII decida crear su propia iglesia. Así que él rompe relaciones con la Iglesia Católica,
siendo el pretexto el divorcio. Se va a lograr tener un documento muy importante que se llama el Acta de Supremacía. El Acta de Supremacía se publica en 1524, dando origen a la Iglesia Anglicana, siendo el rey el jefe de la Iglesia. Cuando encontramos que el jefe de la Iglesia es el rey, el poder del rey está por encima del poder religioso. Esto se llama regalismo. Regalismo. Entonces, estos son los tres movimientos más importantes en Alemania, los luteranos, en Suiza, los calvinistas y en Inglaterra, los anglicanos. ¿Qué consecuencias hay? División de la Iglesia Católica, porque empieza a aparecer nuevas iglesias nacionales. Intolerancia religiosa, porque también los católicos se enfrentan a las nuevas iglesias. Van a estallar las guerras de religión en Europa. Esto ocurre en 1618. Esto es conocido como la Guerra de los 30 años, porque dura 30 años, de 1618 a 1648. Y la Iglesia Católica inicia su respuesta, que es la Contrarreforma. Bueno, en este mapa podemos ver el nacimiento de las iglesias, ¿sí? De las iglesias nacionales. Por ejemplo, el color amarillo son los católicos, el color verde claro son los luteranos, verde claro por este lado, por acá, este es luteranos. Los moraditos son los calvinistas por este lado, calvinistas por este lado, y los de color naranja son los anglicanos. Muy bien. La respuesta de la Iglesia Católica no se hace esperar, ¿sí? No se hace esperar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La contrarreforma. La contrarreforma es la respuesta de la Iglesia Católica ante el avance de la Reforma Protestante. Es un movimiento de autocorrección, renovación de la Iglesia Católica para detener la expansión del protestantismo. Se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XVI, va a ser impulsada sobre todo por el Papa Pablo III, que convoca una reunión de toda la jerarquía de la Iglesia, que es el Concilio de Trento. Trento es una ciudad que se encuentra en Italia, entre 1545 a 1563. Trento, ¿no? 45 a 63. Durante durante todos esos años, se va a llevar a cabo estas reuniones y se va a decidir, pues, acuerdos, ¿correcto? Acuerdos. Acuerdos que van a tener las siguientes objetivos, objetivos y decisiones, ¿no? Primero, el gran objetivo es que la iglesia se reorganice y que se refuerce en sus bases doctrinarias. Entonces vamos a poner acá en el borrador algunos acuerdos que no están en la diapositiva. ¿Cuáles son los acuerdos? A ver, acuerdos. Uno, se refuerza la autoridad del Papa. El Papa es la principal autoridad. Dos, la existencia de 7 sacramentos. Tres, ¿sí? Se refuerza la idea del celibato sacerdotal. Cuatro, se va a dar el tema de la veneración, ¿no? Continúa la veneración de la Virgen María, los santos, etc. 5, se elabora un manual de, vamos a decir, de interpretación
oficial de la Biblia. Esto se llama la Vulgata. Porque ustedes saben que una de las cosas que los protestantes estaban planteando es la libre interpretación de la Biblia. La libre interpretación. 6. Entonces tenemos ahí, se refuerza la autoridad del Papa, existencia de 7 sacramentos, se refuerza la idea de celibato sacerdotal, continúa la veneración de la Virgen María, los santos, etcétera. Se elabora un manual de interpretación oficial de la Biblia, la Vulgata. En punto 6 se elabora una lista de libros prohibidos. Estos libros prohibidos se llama el Índex. Por ejemplo, ahí están todos los textos de Lutero, de Calvino, inclusive se incorpora el texto de Erasmo de Rotterdam, Elogio de la Locura. Número 7, se fortalece el poder del tribunal de la Santa Inquisición. Tribunal de la Santa Inquisición, ¿correcto? O también llamado el Tribunal de Santo Oficio. Tribunal de Santa Inquisición, Tribunal de Santo Oficio. Ahí, por ejemplo, vamos a tener dos lugares muy importantes donde se desarrolla todo este poder, que es tanto en España y también Portugal. España, Portugal y también Francia. ¿Correcto? Bueno, esos son los acuerdos más importantes. Ahora, acá aparece, ¿no? La creación del Índex, obras prohibidas que atentaban contra la fe, las reafirmaciones de sacramentos, el culto a las imágenes, a la Virgen, a los santos. Se fortalece el Tribunal de Santo Oficio para juzgar y castigar herejes. Ahora, durante esos años, se va a crear una nueva agrupación religiosa, una nueva orden religiosa, que es la Compañía del Sagrado Corazón de Jesús, conocido como los jesuitas. Estos jesuitas también son llamados los soldados de Dios o los soldados de Cristo. Sí, de Cristo es. Los soldados de Cristo. ¿Quién es el fundador? Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola. Su objetivo es restablecer la autoridad del Papa. ¿Cuáles son las características de esta orden religiosa? Tiene una labor muy importante en la educación, una labor importante en la evangelización y su lealtad es al Papa. Ellos inclusive tienen una especie de juramento secreto. Cuando ellos se consagran a la orden, ellos hacen juramentos. Y hay un juramento de lealtad al Papa. O sea, todas las decisiones que se tomen están supeditadas bajo el Papa. El Papa es el único que les puede plantear algo que ellos pueden hacer. No lo pueden plantear un rey, por ejemplo. Bueno, eso es la contrarreforma, señores. Nos faltan dos temitas para acabar la clase de hoy. Pero antes de continuar, no sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme o vamos hasta acá. Unas preguntas, dudas de reforma y contrarreforma. Sí, somos pocos. Somos muy, muy pocos. Ya toda la gente se ha tirado a la toalla. Ya, ya dice Navidad, ¿qué voy a estudiar en Navidad? Ujú. ¿Alguna pregunta sobre reforma y contrarreforma? Si no digan conforme.
Toda la gente está comprando regalos. Ujú. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ujú. Vamos a continuar. Ujú. La Santa Inquisición pasa entre estos temas que estamos tocando. No, no te entiendo. ¿Cómo que pasa? No, ¿no puedes decirme, Isaac, a qué te refieres? ¿Cómo que pasa? No entiendo. ¿Puedes explicarte mejor? Si tuvieras micro, puedes hablar o escribir en el chat si no tuvieras. ¿A qué te refieres con el Tribunal de la Santa Inquisición? ¿Qué entiendes por pasa entre estos temas que estamos tocando? No entiendo. Es que me falta un poco el micro. No, ya, pero dime qué cosa quieres saber del Tribunal. Pues, el Tribunal de Santa Inquisición va a aparecer en la época medieval y su función era de defender los principios de la Iglesia contra las herejías. Pero en la Edad Media como que no llega a tener un gran impacto. Llega a tener más impacto porque al final todo el mundo se vuelve, era católico, pues en la época medieval. Pero en la época de la Reforma Protestante ya es otra cosa. En la Reforma Protestante, la aparición de otras iglesias nacionales, hace que la Contrarreforma decida mantener pues a su comunidad, a su territorio, ¿no? Y persiga pues a aquellas personas que atentan contra la unidad de la iglesia en esos territorios. O sea, no es que la Santa Inquisición opere pues en Alemania, ¿no? Que Alemania es luterana, ¿no? ¿Qué sentido tiene que la Santa Inquisición opere en Alemania si ya Alemania era luterana? No, por eso que yo les puse, ¿no? La Santa Inquisición va a tener más actividad en España, porque en España son católicos, pero siempre por ahí hay una oveja negra, ¿no? Esa oveja negra hay que perseguirla, hay que condenarle, ¿no? Entonces, esto ocurre en España, eso ocurre en Portugal, eso ocurre en Francia. Ujú. Entonces, eso sí ocurre, ¿no? A ver, dice, o sea, si la Santa Inquisición no pasa por la Reforma Luterana, no, 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 no. O sea, como te comentaba, no es que la Contrarreforma decía, ya vamos a mandar al Tribunal de Santa Inquisición a Alemania, no, ya no pueden, porque Alemania ya es luterana. Por eso que en España sí, en España son católicos, pero como dije, por ahí hay una oveja negra, entonces hay que perseguirla, ¿no? Hay que tratar de evitar que siga siendo una oveja negra, a eliminarla si es posible. A eso es lo que sucede. Listo. Entonces, pasemos al penúltimo tema, la expansión europea, siglo XV al XVII. Como ustedes saben, eh, como consecuencia de las cruzadas, que es un tema que hemos hecho en la Edad Media, como consecuencia de las cruzadas, se va a producir la formación de dos rutas, ¿no? La ruta de la seda, que va a China, y la ruta de las especias, que va a la India, ¿no? ¿Qué son las especias? La pimienta, el comino, el clavo de olor, la canela. Ujú. Entonces, estos productos llegaban a Europa. Había un desarrollo intenso del comercio. Pero, como ya comentamos, en 1453 se produce la toma de Constantinopla. Entonces se bloquea esas rutas al oriente. Se bloquea esas rutas al oriente. Entonces, el Mediterráneo oriental ya no puede ser eh, escenario del avance del comercio porque los turcos otomanos controlan Constantinopla. Entonces, eso va a obligar a que los comerciantes, especialmente del norte de Italia, busquen la burguesía,
busque rutas alternas. Rutas alternas. Entonces, las formas para poder lograr ir al oriente van a ser dos alternativas. Una, la que ustedes ven, en este caso de color verde, que es cruzar por el Atlántico, bajar por todo el África, llegar hasta el extremo sur, subir y llegar a la India. Esa es la ruta que va a ser conseguida por Portugal. Pero la otra ruta es lograr, pues, acabar con el pensamiento tradicional de la época, que se pensaba que la Tierra era plana, era salir por el oeste, dar la vuelta a su madre y entrar por el este. Esa es la propuesta de Colón, ¿no? La propuesta de Colón. Entonces, esas son las dos vías para poder llegar a la India, porque se buscaba llegar a la India. Ahora, en ese proceso de buscar una ruta alterna, ¿no? Lo que va a suceder, en esa búsqueda de rutas alternas es que, por ejemplo, ¿no? Si se va a rodear el África, entonces también yo la colonizo, la convierto bajo mi control. Si yo voy a llegar a encontrar la ruta alterna hacia la India, también la controlo, ¿no? Entonces lo que van a hacer los europeos, la burguesía europea, es, mientras que ellos están explorando, avanzando, bajo su objetivo y encuentran nuevos territorios, los van a controlar. Por eso que el tema se llama expansión europea. Eh, un elemento clave, una causa que también favorece mucho es la ubicación que tiene Portugal y España, porque las potencias que van a consagrarse en estos viajes de exploración, en esta expansión europea, es los españoles y los portugueses. ¿Por qué? Por su ubicación, o sea, la península ibérica está tirando para el lado atlántico. Y otra cosa más, empieza a haber conocimientos nuevos, interés por la cartografía, el uso de los mapas, ¿no? Los primeros mapas, intereses por la navegación por mar, ¿no? El interés por ver la posición de los astros, de las estrellas, la cosmografía, porque si yo sigo las estrellas, encuentro pues, ¿no? Una especie de mapa, ¿no? Un mapa, porque los marinos se guiaban antiguamente por las estrellas. Las estrellas. La estrella del sur, ¿no? Ahí tenemos las constelaciones, ¿no? Osa menor, Osa mayor, la estrella del sur. Los conocimientos, inventos, sobre todo náuticos, el astrolabio. ¿Qué es el astrolabio? Es lo que mide la posición del barco en alta mar. La brújula, ¿no? Es poder ubicar a la persona en tierra. Y las carabelas, ¿no? Que son esas grandes embarcaciones que, como dice la palabra, carabelas, usan velas para poder desplazarse por el mar. Las principales exploraciones. ¿En qué contexto nos encontramos? En 1417. Ahí, por ejemplo, tenemos acá a un noble, a un infante, que se llama Enrique el Navegante. Enrique el Navegante va a fundar la famosa Escuela Náutica de Sagres. Una escuela que forma pilotos, forma navieros, forma pues un conjunto de intelectuales, gente que conoce pues el arte del mar. Y como ya mencioné, hay un planteamiento, ¿no? Llegar a la India bordeando el continente africano. Entonces los portugueses se lanzan a la búsqueda de esta ruta alterna. Y en esa búsqueda de rutas alternas, pues van a llegar a encontrar varios territorios que van a ser parte de su dominio. Por ejemplo, Bartolomé Díaz, en 1488, llega al Cabo de las Tormentas, que está ubicado al extremo sur de África, que luego le va a bautizar con el nombre de Cabo de la Buena Esperanza. Vasco da Gama
llegó a la India. Él sí llega a la India. Él llegó a encontrar la ruta alterna desde Lisboa hasta Calicut. Llega hasta Calicut. La nueva ruta de las especias va a ser entonces Lisboa, capital de Portugal, y Calicut en la India. Y luego Pedro Álvarez Cabral, 1500, llegó hasta el Brasil. Acá tenemos Vasco da Gama, que llega a la India, una imagen el 20 de mayo de 1428. Bueno, entonces acá en este mapa vemos, ¿no?, que los portugueses llegaron a encontrar nuevos territorios. Por ejemplo, acá tenemos eh, las Islas Madeiras, Ceuta, Cabo Verde en África, Guinea en África, ¿no?, llegando hasta la India, ¿no? En el 1 dice Cabo de las Tormentas o Cabo de la Buena Esperanza, descubiertas por Bartolomé Díaz. La India, alcanzada por Vasco da Gama en 1428, y Brasil, reclamado para Portugal por Pedro Álvarez Cabral para 1500. Así que Portugal se convierte en un imperio poderosísimo, poderosísimo, ¿no? Las principales colonias que tiene Portugal van a ser las siguientes. En América, Portugal tiene Brasil. En África, Senegal, el Congo. En Asia, Hormuz, Ceilán, Calicut, Macao. Que son básicamente puertos, ¿ya? Son básicamente puertos. Ajá. Luego, en el caso de España, ¿no? De España, podemos mencionar que España era un conjunto de monarquías fragmentadas y que vivían bajo el control de los musulmanes, de los árabes, ¿sí? Los moros. De ahí viene la famosa frase, fíjate si hay moros en la costa, ¿no? Entonces hay un proceso que ustedes habrán visto cuando han trabajado esa famosa novela, el, eh, el poema del Mío Cid. ¿Mm? El poema del Mío Cid. El poema del Mío Cid. La guerra de reconquista. ¿Sí? La guerra de reconquista va a lograr, pues, ser muy importante, porque los españoles van a buscar expulsar a los musulmanes. Una guerra que dura varios siglos, y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues es que durante el proceso de la guerra de conquista, las monarquías, estos reinos que estaban fragmentados, deciden unificarse a partir del matrimonio, ¿no?, de los reyes católicos, ¿no? Los reyes católicos, así se llaman, porque evidentemente están luchando contra los musulmanes. Fernando de Aragón se va a casar con Isabel de Castilla. Y cuando se produce esta unidad política, la unificación de lo que va a ser España, va a lograr, pues, culminar también la reconquista, la guerra de reconquista, expulsando a los moros, por ejemplo, de su último bastión, que estaba en Granada. Ahora, España queda bastante debilitada después de la guerra de reconquista, que dura varios siglos, bastante debilitada. Bastante debilitada. Esto hace que busquen lograr recuperarse económicamente. Bueno, y es ahí donde se llega a dar el apoyo a Colón. Colón, como ya mencioné, tenía el interés de salir por el oeste y entrar al este, ¿no? El objetivo era llegar a la India navegando por el occidente. Colón va a tener la autorización de los reyes católicos con la capitulación de Santa Fe, y arriba a América en 1492. Colón hace 4 viajes, el primer viaje es el más importante, aunque Colón nunca se entera de que había llegado, pues, a encontrar un nuevo continente. Parte de Puerto de Palos, llega a la isla San Salvador, que pertenece a las Bahamas, así le llama Colón, San Salvador, hoy día se llama Guananí, que pertenece a las Bahamas. Llega también a Cuba, que le va a llamar Juana, y llega a Haití y República Dominicana, que le llama La Española.
¿sí? Esos son los territorios que va a llegar a descubrir Colón en el primer viaje. Ahora, los españoles van a empezar a competir con Portugal. Y en esa competencia con Portugal, los españoles intentan buscar, pues, impulsar un proyecto ambicioso, que era dar la vuelta al mundo, ¿no? Por mar. Ese es el primer viaje de circunnavegación. Va a ser iniciado por Magallanes, ¿sí? Magallanes termina muerto, asesinado, en unos enfrentamientos con nativos, ¿sí? Por la zona de Filipinas, y luego va a ser reemplazado por Juan Sebastián Elcano, quien culmina el primer viaje por mar y logrando, ¿no? Logrando pues comprobar que la Tierra es redonda, ¿no? Van a salir por España, pasan por Río de la Plata, cruzan el Estrecho de Magallanes, tienen una travesía por el Pacífico 3 veces, llegan a Guam, las Filipinas, la Indonesia, llegan al Cabo de las Tormentas y retornan a España. Entonces, España y Portugal dominaban los mares. Y para poder lograr tener un control más ordenado de este dominio del mundo, van a firmar un tratado, España y Portugal, que es el Tratado de Tordesillas. Fue el compromiso firmado entre los reyes de España y Portugal con arbitraje, con la mediación del Papa Julio II, para establecer el reparto de las zonas de exploración de los nuevos territorios descubiertos, estableciendo una línea divisoria situada a 370 leguas de la isla de Cabo Verde. Lo que está de color morado va a ser para los portugueses, lo que está de color amarillo es para España. Consecuencias: España tiene colonias en América, parte de los Estados Unidos, Florida, México, Perú, en África, Cabo Verde, Túnez, en el Asia, las Filipinas. ¿Qué origina todo este proceso de expansión europea? Económicamente, hay una nueva ruta. Ahora es el Atlántico el, el escenario donde van a pasar los barcos hacia América, y se inicia el mercantilismo, que es la acumulación de metales preciosos. La burguesía comercial se consolida, hay un proceso de mestizaje con los habitantes originarios de las nuevas zonas encontradas y con los colonos, es decir, con los españoles o portugueses. También hay una crisis demográfica en América provocada por las epidemias. Hay explotación también que origina la caída de los habitantes, la muerte de miles de habitantes por las enfermedades, por las epidemias y por la explotación. Surgen imperios ultracoloniales como España y Portugal, y se expande la cultura europea occidental. Nosotros hablamos castellano, por ejemplo, tenemos la religión católica, que lo traen los españoles. Bien, ese es el penúltimo tema. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? Nos queda solamente un tema para terminar. ¿Algo que quieran preguntar sobre lo que estamos viendo? Voy a prender la luz. ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme? Si no, digan conforme para pasar al último tema. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no han entendido? Si no, digan conforme. Ok, bien. Último tema. Estados modernos. Siglo XVI, siglo XVIII. Como consecuencia de la decadencia feudal, van a aparecer las monarquías modernas. Pero estos reyes van a empezar a tener mucho poder. Concentran todo su poder en sus manos. Entonces llegamos a una forma de gobierno en donde todo el poder se concentra en la figura del rey. Y eso se llama el absolutismo.
Es un sistema de gobierno basado en la concentración del poder político, económico, militar, religioso en manos del soberano. Todo el poder está representado en la figura del monarca. El Estado soy yo, ¿no? Una frase muy importante. ¿Qué origina eso? La ruina de la nobleza feudal, o sea, el absolutismo, el poder concentrado en la figura del monarca, hace que se produce porque los nobles feudales se decaen y se da el fortalecimiento de los reyes. ¿Cuáles son las características? La nobleza está sometida, hay una gran burocracia apoyando a la monarquía y los ejércitos se vuelven permanentes. ¿Qué principios hay? Centralismo, providencialismo, ¿no? Dios quiere que ese rey sea el que tenga el control de ese lugar, y regalismo, que es la figura del monarca que está por encima del poder religioso. Los teóricos de estas monarquías absolutistas son Jacques Pousset, que es un francés, el rey posee origen divino, ¿no? Y Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, plantea ceder la libertad y derechos en manos de un monarca fuerte, porque, como dice Hobbes, el hombre es el lobo de otro hombre. Y según Hobbes, el ser humano, por naturaleza, es un ser egoísta y tiende a enfrentarse, tiende a generar guerras civiles. Y lo único que puede generar estabilidad es el rey. Y por eso es que se habla de un monarca poderoso. ¿Dónde se desarrolla el poder absolutista? En dos lugares, en España y en Francia. En España, en el siglo XVI, uh-huh, ¿correcto? En el siglo XVI. Y en Francia, en el siglo XVII. En el siglo XVI, en España, hay un auge con estos monarcas, con Carlos I y Felipe II. Carlos I también se llama Carlos V para Alemania, y su hijo es Felipe II. Carlos I, en la época de este rey, se logra conquistar a los aztecas, a los incas, y se da las pugnas con Lutero, que ya sabemos. Con Felipe II, él manda construir un palacio tipo monasterio, se llama el Escorial, y logra vencer a los turcos en la batalla de Lepanto. Además, con todos los tesoros obtenidos del Imperio Azteca y el Imperio Inca, se crea una armada superpoderosa que se llama la Armada Invencible, que será destruida por las olas del mar cuando Felipe II va a lograr mandar esta Armada Invencible para poder ocupar Inglaterra, porque la reina de Inglaterra, la reina virgen Isabel I, no le acepta el matrimonio, la propuesta de matrimonio de Felipe II. Y en el siglo XVII, Francia, ¿no? Francia se consolida como monarquía absolutista después de la guerra a los 30 años, que va de 1618 a 1648. El más importante de todos es Luis XIV, el Rey Sol. Se llama así porque un día, en una ceremonia, el rey se viste de dorado, como el sol. Acuérdense, el Estado soy yo. Centraliza el poder político y administrativo y desarrolla en su época una política mercantilista con el apoyo del ministro Colbert, donde se da el aumento de los impuestos, el proteccionismo económico, y con todo el dinero recaudado se construye el gran Palacio de Versalles. ¿Mm? Ahí tenemos. Bueno, entonces tenemos acá la línea de tiempo ya para ir cerrando. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVII hemos visto humanismo, renacimiento, las expediciones europeas, la reforma religiosa, contrarreforma, el auge del absolutismo y algunos hechos concretos, ¿no? En 1352 se publica el Decamerón de Giovanni Boccaccio, en 1492 se descubre América por Colón, en 1517 se publica las 95 tesis de Lutero, en 1545 se produce la Contrarreforma con el Concilio de Trento y el rey de Francia, Luis XIV, se corona con este nombre
como rey de Francia en 1640. Listo. Entonces, esas son las cosas que tengo que ofrecerles en la clase de hoy día. Bien, vamos a pasar a la práctica, ¿ya? Vamos a pasar a la práctica. Tenemos 3 minutos para que vayan viendo su pregunta. Muy bien, vamos entonces a continuar. Ahora veamos las preguntas, ¿ya? De su práctica. A ver, un ratito, ¿ya? Pues las preguntas. O si no, vayan apuntando en el chat las claves que ustedes creen para avanzar más rápido. A ver. El humanismo fue un movimiento intelectual que surgió en Italia en el siglo XIV y se difundió por toda Europa en los siguientes 2 siglos. Tuvo representantes destacados como Maquiavelo y Tomás Moro, quienes escribieron como obras como El Príncipe y Utopía, tomando en cuenta las características del humanismo, señala el valor de verdad o falsedad según corresponda. 1. Consideraron al ser humano como centro del universo. Rechazaron los aportes de la cultura griega y romana. Admiraron y revaloraron la tradición religiosa medieval. Difundieron el uso de la lengua romances en su análisis. ¿Qué clave será? ¿Qué dicen, chicos? La A, la B, la C, la D, la E. ¿Qué clave será? En la 1. Pues están todos mudos.
A ver, la 1 es la C. ¿Ya? La 1 es la C. Sí, sí, correcto. Sí, correcto. Felicidades, Titán. Vamos a la 2. Vamos a la 2. En la 2. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso y político que se desarrolló en Europa Occidental entre los siglos XVI y XVII y fue inicialmente liderado por Martín Lutero con apoyo de los príncipes alemanes. Significó un desafío directo contra la supremacía cultural y política de la Iglesia Católica, así como el surgimiento de iglesias protestantes. Entre sus principales causas tenemos el fortalecimiento de la Iglesia Católica de Europa, el debilitamiento de las monarquías absolutistas, la división de la Iglesia por el cisma de Oriente, la corrupción de las altas esferas de la Iglesia Católica o la venta de indulgencias para la Basílica de San Pedro. ¿Cuál será la razón principal de la reforma? ¿Qué clave será? En la 2, La D. la D. Excelente. Muy bien, Isaac. Sí, la 2 es la D. Perfecto. Muy bien. 2D. Sigamos. La 3. La 3. Desde los siglos XV al XVII, el continente europeo inició un proceso de expansión que comenzó con los primeros viajes de descubrimiento liderados por España y Portugal. Gracias a los nuevos inventos y conocimientos de navegación, se permitió una presencia marcada de los peninsulares en continentes como África, América y Asia. En relación a las consecuencias del proceso de expansión europea, señalan las alternativas correctas. Consolidación del poder feudal de Europa, mestizaje con los pueblos aborígenes, impulso al libre comercio mercantil, apogeo económico de la cuenca atlántica. ¿Qué clave será en la 3? En la 3, ya por el tema de la hora, la clave viene a ser la B, mestizaje y auge económico de la cuenca atlántica, ¿ya? En la 3 es la B, la 4 viene a ser la D, la D de dedo, y la 5, la C, la C. 4D y 5C. Bien, chicos, entonces con esto terminamos. Desearles a todos ustedes que tengan una bonita Navidad, ¿sí? Pásenlo bonito, ¿no? Integración familiar. Y bueno, ya nos encontraremos muy pronto, ¿ya? Feliz Navidad a todos ustedes. Chao, cuídense.